Sea glorificado el nombre de Jesús. Amén. Glorificado sea Dios. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia. En esta noche vamos a hablar de una oración, porque bueno, dijimos que vamos a buscar a Dios en oración, vamos a ser más perseverantes en la oración. Yo sé que la oración es una disciplina que cuesta aprenderla, pero si nosotros la ejercitamos, eso se va a encender, ¿verdad? Eso se enciende y usted va a llegar un momento que no va a poder pasar un día si usted no está con el Señor, aunque sea un tiempo corto o lo que sea, pero usted va a estar siempre con el Señor. Entonces, nuestro tema de hoy se llama oración conmovedora. Y le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Habacuc, en el libro del profeta Habacuc. Habacuc está después de Miqueas. Libro del profeta Habacuc. El libro del profeta Habacuc habla de las quejas que él puso ante Dios, ¿verdad? Porque él no podía entender cómo había tanta maldad e injusticia en Israel. Y también, ¿verdad? Le costaba entender y tolerar que los babilonios, que era un pueblo malo, un pueblo cruel, que estaba amenazando conquistar las tierras de otros pueblos. Y en él había una preocupación de que Dios no se preocupaba por eso. Y bueno, pero Dios en este libro, Él da respuestas a las preguntas de su profeta. El verso 2 del capítulo 1 dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. A veces nosotros, hermanos, pasamos por situaciones iguales, que a veces oramos, pero que no miramos la respuesta del Señor. Pero que como que a veces decimos que Dios no me escucha. Es que Dios como que está sordo. No, Él no está sordo, Él escucha. Pero Él es Dios, amén. Él es Dios y en todo Él se quiere glorificar, amén. Entonces, pero nosotros encontramos aquí en el capítulo 3 del profeta Habacuc una oración que nos conmueve, ¿verdad? Que nos conmueve y que nos insta pues a tomar ejemplo de ello. Porque, hermano, en todo tiempo tiene que estar la oración. Usted está bien ahorita, ¿verdad? Usted no tiene problemas, ahorita todo está bien. Pero, hermanos, hay que estar perseverando en la oración. Así dice Colosenses: perseverad en la oración. O sea, en la oración hay que perseverar. Tenga ganas usted o no tenga ganas, esté cansado o no esté cansado. ¿Sabe? Yo he aprendido algo delante del Señor, que la posición en que yo oro le importa a Dios, sí, pero no es tan que Dios se fije en eso. Porque, por ejemplo, algunos, el Señor sabe que nosotros por la edad que nosotros tenemos a veces, no podemos tal vez estar de rodillas, como cuando éramos jóvenes. A mí me encantaba orar de rodillas. Me encantaba estar de rodillas delante del Señor. ¿Sabe que arrodillarse es adoración a Dios? Y para la gloria de Dios, hermanos, yo alcancé a estar hasta 5 horas de rodillas, sin pararme, con el peso que yo tengo en mi cuerpo. Pero era un deleite, y no hacerlo, para mí eso fue bien duro, no poder hacerlo, ¿verdad? Aunque yo confío en Dios, y yo a veces me puedo arrodillar, pero luego empiezo a sentir el dolorcito que me pega en la rodilla, ¿va? Porque pues un día usted sabe, me lesioné la rodilla. Entonces uno tiene que aprender. Y ahí en mi lecho, el Señor habla que el salmista le hablaba al Señor en el lecho de dormir, en la mañana. O sea, lo que quiero decirle a ustedes es que tiene que perseverar y acostumbrar su alma. El alma se acostumbra, así como su alma se está acostumbrada a muchos deleites, pues la oración va a ser un deleite para su alma. Y que llegue ese momento, usted órale al Señor, usted pídale al Señor: Señor, yo quiero llegar a tener un deleite en la oración.
Que yo me deleite, Señor, en orar. El profeta, entonces, aquí encontramos que él habla a Dios, se queja delante de Dios, pero ya en este capítulo 3, él hace una oración a Dios y comienza: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. O sea, él escuchó el mensaje de Dios, él escuchó lo que Dios iba a hacer, lo que Dios estaba preparando a hacer. El Señor traía un juicio sobre Israel usando los caldeos, o sea, usando los babilonios. Iba a traer un juicio sobre su pueblo Israel. Eso era un tiempo muy difícil para el profeta, que él contemplaba la situación que se estaba dando en Israel, que se iba a dar en Israel. Como nosotros sabemos lo que viene para el mundo. Y aún para nosotros mismos, si no cuidamos esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Por eso tenemos que ser, dice la palabra, vigilantes, estar vigilando, velando y orando. Entonces él ora entonces, en un tiempo tan difícil. Lo primero que él dice, la primera oración que él hace brota del temor. Dice: oí tu palabra y temí. Oí tu palabra y temí. O sea, todo lo que va a hacer Dios, cuando él escucha, eso provoca en él un temor. Nosotros sabemos lo que va a acontecer, hermano. Las señales tan reales que están pasando ya en este mundo, estamos viendo nosotros todo el acontecer. ¿Y qué produce en mí todo ese acontecer? Tiene que producir una vigilancia, tiene que producir un deseo de estar cerca de Dios cada día, de estar rodeado de su santidad, como cantábamos ahorita el canto, y estar rodeado de tu santidad y amor. Estar desligado de todo lo que es este mundo perdido y estar ligado día con día al Señor, al Espíritu Santo, a su palabra. Eso es algo que nosotros lo sabemos ya. Y entonces el profeta, ¿qué vio el profeta Habacuc? Que venía un juicio sobre su pueblo. Por eso ahí la advertencia para cuando nosotros predicamos el evangelio. Vamos a ver, Iván y David, ¿cuál fue el mensaje que predicó el hermano anoche? Hermana, ¿cuál fue el mensaje? El propósito es que vengan las almas a Cristo. Entonces se le advierte. ¿No había una palabra de advertencia ahí para ellos? ¿No hubo una palabra de llamado ahí? Díganme uno de los pasajes que predicó la hermana. Los pillé a los hermanos. Vamos. San Juan 4:35. Marcos 4:35. Amén. Ya. Pero siempre, hermanos, los mensajes que nosotros damos cuando vamos a evangelizar son mensajes que llevan advertencia, que llevan llamado. Amén. Y aún nosotros también, para nuestra familia, ¿verdad? Mensajes de llamado, mensajes de advertencia. ¿Por qué? Porque bueno, pronto pasamos y volamos, dice el Salmo 90. Entonces Habacuc estaba viendo que ese juicio venía, porque cuando Dios habla y Dios advierte es porque va a pasar. No es cuestión de que, como a veces los pronósticos del clima, ¿verdad? Que viene y ya no pasó nada. Pero Dios tiene tiempos, Dios tiene misericordia, claro que sí. Pero cuando Él ha dicho que va a hacer algo, lo va a hacer. Entonces eso lo sabían los profetas de aquel tiempo.
Entonces, los pecados de Israel se habían acumulado y demandaban un juicio como hoy. Si usted cree que no sube delante de Dios este pecado tan terrible que hay ahorita, está subiendo. ¿Sabe? Yo no sé cuántos de ustedes miraron, yo siempre les cuento a veces las noticias, estoy como Gary Liva. Les cuento a veces noticias porque a mí me llaman la atención. Ustedes no sé si miraron el testimonio de Elon Musk. Ay, perdónenme la pronunciación de mi inglés. Este hombre tan famoso en el mundo, pero ¿sabe qué? Es doloroso, triste, lo que él está testificando a un periodista, a un escritor de Estados Unidos, donde él le dice que su hijo murió. Mi hijo ya murió, dice. Me lo mató el sistema de transgénero, me lo mató. Y el muchacho sale a la par de él, ahí en el cuestión es, en el podcast que sale ahí, el muchacho sale, ¿verdad? Con el pelo largo, maquillado, ¿verdad? Entonces yo no me acuerdo cómo es la palabra, pero él habla ahí de un sistema implementado ahorita que hace un lavado mental ¿cómo se llama? A la persona, de tal manera que él es un varón, pero ya le hicieron un lavado mental de que él es mujer. Entonces el hombre dice, me mataron mi hijo ya murió, mi hijo está muerto. Y él dijo, voy contra eso. Yo no sé qué va a hacer este hombre, pero él dice, voy contra esto. Inclusive él se va del estado de California, dice. Nosotros estamos viendo eso, ¿ah? Personas que son tan famosas, ¿va? Y que de repente pues decimos nosotros no comulgan, pero aunque él dice que él es cristiano, va de cultura. Pero lo que quiero decir es que nosotros estamos viendo cómo ese pecado en este mundo se acumula, se está acumulando tremendamente, ¿va? Y bueno, y sabemos que eso va a tener un juicio. Ya lo dice Apocalipsis tremendamente. Entonces los caldeos, Habacuc estaba viendo, visualizaba, ya el Señor se le había mostrado que los caldeos iban a ser un instrumento para juicio para su pueblo. ¿Cuántas cosas nosotros vimos ahorita? La pandemia, ¿acaso Dios no permitió eso como un juicio? No voy a decir que Dios manda las enfermedades porque no es cierto, pero Dios permite. Y el mundo fue sacudido, la iglesia fue sacudida para ver si reaccionaba. Algunos reaccionaron, otros no. Otros más bien se hundieron más. Pero en su infinita misericordia, Dios siempre está enviando, antes de que venga su juicio, Dios envía. ¿Acaso no es bíblico? El Señor envió a Jonás, que no quería ir porque ese pueblo no era israelita. Él no quería ir, pero tuvo que ir. Y bueno, a su predicación se convirtieron todas aquellas gentes. Otro que perseguía a los cristianos, ejemplo, Pablo, pero tuvo ese encuentro con el Señor y se convirtió en un instrumento. Y así cuánto, Dios siempre. Tenemos ahorita 2024 años que el Señor resucitó y fue arriba y nació la iglesia, predicando el evangelio a todas las generaciones que Dios ya diseñó que han de nacer. Mi pastor decía, el día que el último elegido por Cristo lo acepte, ese día viene el Señor, decía mi pastor. Entonces, mire, nosotros sabemos que el pecado trae grandes consecuencias, graves consecuencias. Así lo dice Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Cuánta cosa nosotros estamos viendo ahorita. Como estábamos hablando ayer con las hermanas, que a veces nosotros nos preguntamos, ¿este será lo último que vamos a ver? Pero de repente sale otra cosa. Dios mío, en la iglesia, cosas que es increíble, hermanos, increíble lo que está sucediendo. Increíble, mire, debemos de estar agradecidos. Yo le voy a decir una cosa, no es porque yo me quiera jactar y que yo quiera, no, pero usted debe de dar gracias al Señor, porque usted está en esta iglesia donde se le enseña la palabra de Dios. Aquí no estamos, que yo me paro aquí a decirles a ustedes,
inventarme profecías. No, aquí le estamos dando la palabra de Dios. Mire, usted no se imagina cuánta cosa en el interior de las iglesias que está pasando. Y todo eso ya está escrito. Es cierto que a veces uno se admira, uno dice, wow, y es que voy a esperar otra cosa más. Pero Jesucristo, lea los primeros capítulos de Apocalipsis, los mensajes a las 7 iglesias. Estamos hablando de que el mensaje a la última iglesia, la Odisea, ese es el mensaje más fuerte, donde el Señor dice, si no te arrepientes te voy a vomitar, ¿verdad? Pero hermanos, estamos viendo que el pecado siempre ha traído graves consecuencias. Y nosotros estamos viendo, hubo un verano como nunca lo habíamos vivido. Cosas tan inusuales que nosotros estamos viendo. Aún, como dije yo, como estoy diciendo, si hay pecado en nosotros, en nuestras vidas, bueno, tenemos que examinarnos y entender que Dios quiere que nos arrepintamos y vamos a una vida santa, y que eso no es cuestión de que quiero o no quiero. No, Dios demanda santidad para poder llegar al cielo. Tenemos entonces que vivir una vida de santidad. ¿Sabe por qué? Porque entonces vamos a tener juicios. Vamos a tener juicios. Porque delante de Dios estamos desnudos. El Señor lo sabe todo. Y no quiera usted andarle al Señor con ahí tapándose. No, delante de Dios usted no se puede tapar. Esa es una convicción y una decisión que tiene que estar en el corazón suyo y en mi corazón. Que delante de Dios, cabal. Entonces, tenemos que considerar eso. Vamos a considerar que hay violencia y hay inmoralidad por donde quiera que vayamos. Por doquier que vayamos, hay inmoralidad, hay violencia tremenda, tremenda. Vamos a pensar que Dios no ignora la situación ahorita del mundo. Dios está viendo la injusticia de los gobiernos hacia los habitantes de los países. Hay una nación en África que se llama, ¿cómo se llama? Burkina Faso. ¿Alguno lo ha oído? Estaba viendo a un joven militar y él estaba hablando de que ese país ha sido colonizado por algunos países de Europa, pero ese país ha sido saqueado. Es un país rico, inmensamente rico en minas de oro, de Burkina Faso creo que se llama, de oro, de plata. Y mire, se miran los niños trabajando en las minas, ¿cómo se llama? En el lodo, buscando las joyas. Pero esos niños, ellos no reciben la ganancia de todo ese trabajo, son explotados. Ese país es explotado, y sale hablando ese joven militar, porque él le duele ver su nación, que es tan rica en lo natural, pero que no disfruta la riqueza que tiene, porque la riqueza que tiene se va a los países que dominan su país. Y eso sucede en todo. Eso sucede en todo. ¿Y usted cree que Dios no mira eso? Yo sí lo veo. ¿Y sabe qué? Estoy bien segura que todo presidente, toda persona que ha sido presidente en cualquier nación, como en esta, van a dar cuenta a Dios de todo lo que hicieron. Y toda persona que está ha optado y está en puestos públicos y ha saqueado, va a tener que rendirle cuentas un día a Dios. Toda injusticia, dice la palabra, va a recibir justa retribución.
todo. Y mire, hermana, cualquier sistema de gobierno, me canso de decirlo, todos son esclavistas. Hay muchos pastores que defienden el capitalismo. Yo no defiendo el capitalismo, es esclavista. Es el dinero, es una diferencia completa entre ricos y pobres. Lo mismo son los otros sistemas de gobierno, comunismo, que ya casi ya no hay prácticamente. Porque China es un país que nos lleva como 200 años de desarrollo. Socialismo, no se mira la equidad. Entonces, mire, hermano, Dios mira esa injusticia social que hay en nuestra nación. Ese hospital, mire esos hospitales. Hace poco alguien me contaba de aquí de las hermanas que fue a ver un enfermo, pero tirados en el piso como cualquier cosa. Hermanos, eso da dolor, porque ¿cómo es que Honduras no tiene dinero? Sí tiene dinero Honduras. Pero mire, ahorita ya vienen esas campañas políticas donde destinan miles de millones que pueden usarse para las escuelas, que pueden usarse para los centros de salud, que pueden usarse para las viviendas, para que hubieran programas de vivienda, que no hay necesidad de que hayan cinturones de miseria donde ahí hay violaciones, ahí hay cuánta cosa, hermanos. Ahora, ¿usted cree que Dios no mira esto? No, Dios lo mira y Dios lo va a pesar un día. Por eso cuando Él gobierna es que lo va a hacer con vara de hierro. Entonces, ahora nosotros, ¿a qué nos mueve este tiempo de Habacuc? ¿A qué me mueve mi corazón? A orar. ¿Por qué él oraba? Mire cómo dice la siguiente parte. Oh Jehová, dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Cuál es nuestro tiempo? Tiempo terrible estamos viviendo. Entonces, ¿pero qué? Él miraba, venía ese juicio sobre su pueblo, pero él estaba orando, estaba pidiéndole a Dios, aviva tu obra en medio de este tiempo. Aviva tu obra. Jehová, aviva tu obra. En medio de los tiempos, dice, hazla conocer. Entonces él lo estaba orando porque viniera un avivamiento y le decía, aviva tu obra. Él sabe que la única esperanza está en Dios. Él sabe que ese avivamiento solo va a venir de Dios. Segunda Timoteo 1:6 dice el consejo que daba Pablo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Era una oración ferviente. Era una oración para despertar al pueblo de Dios. Era una oración que tenía que ver con lo espiritual como prioridad. Ahora, ¿qué es avivamiento? Avivamiento es un despertar espiritual, hermanos. Avivamiento es un determinado tiempo donde Dios toca el corazón y lo conmueve. Nosotros no debemos entrar en pasividades espirituales. Cuidado de entrar en pasividad espiritual, porque usted no va a estar preparado y va a ser una víctima de cualquier ataque del enemigo. Pero cuando usted está avivado, cuando usted está despierto espiritual, usted puede repeler el ataque del enemigo. Usted puede discernir el mal. Necesario es entonces orar a Dios, porque mi vida esté en un avivamiento. Mi vida, el Espíritu Santo la avive. ¿A qué? A lo espiritual, porque a eso me va a avivar el Señor. A lo espiritual, a que yo no esté muerta. Mire, la palabra dice en Colosenses: despiértate tú que duermes. O en Efesios 5 que dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Porque muchas veces dentro de la iglesia estamos dormidos. Nos dormimos aquí en el culto y quiere decir que también dormidos allá espiritualmente. Hermanos, ¿acaso no dice el Señor que nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio? Aleluya. Sí, hermano. Usted tiene que avivarse.
en el fuego del Espíritu Santo. Y no espere que yo le vaya a poner la mano para que usted se avive. Si usted quiere yo se la pongo, pero usted tiene que hacerlo. Porque hay cosas que usted tiene que hacerlas. Porque como decimos a veces, nos podemos pelar las rodillas. Pero si yo no hago, entonces ¿qué? Yo tengo que hacer. Yo tengo que hacer. Porque entendamos, iglesia, que Dios no va a hacer lo que yo tengo que hacer. No va a ser. Entonces yo tengo que hacerlo, yo lo voy a hacer. ¿En mis fuerzas? No, en las fuerzas del Señor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero sí tengo que hacerlo. Amén. Y sabe que yo encuentro entonces que este profeta en aquel tiempo, él hizo una oración conmovedora que conmovía el corazón del Señor. Era una oración pidiendo que avivamiento para su pueblo, porque él amaba a su pueblo. Porque él sabía la crueldad de los caldeos. Él sabía todo lo que le iba a pasar a su pueblo Israel. Por eso tenemos que conmovernos. Tenemos que conmovernos. Muchos profetas se conmovieron. Cuando Asael estuvo delante del profeta Eliseo, dice que él lloró. Y él le dijo: ¿por qué lloras? Porque sé lo que le harás a mi pueblo, le dijo. Y le dijo: vas a matar a sus jóvenes, los vas a traspasar con espada. Vas a estrellar a sus niños en las rocas, le dijo. Y vas a matar a las mujeres embarazadas, les vas a traspasar sus vientres. Y le dijo: ¿es que acaso yo soy un perro para que haga eso? Entonces le dijo Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú vas a ser el rey de Siria. ¿Y pasó? Sí pasó. Entonces los profetas lloraban. Es como nosotros, hermanos, cuando vamos a predicar el evangelio a quien se sea, no solamente ahí parando con un micrófono. No, en todos los tiempos tenemos que tener esa misericordia, esa conmoción en el alma. Y orar. Él suplicó, él estaba suplicando a la convicción de pecado que trae solamente el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el único que convence de pecado al hombre, de justicia y de juicio. Entonces él clama, pidiendo que las personas se arrepientan y se vuelvan al Señor. Algunas veces el pueblo de Israel oyó y se volvió a Dios, otras veces no. Lea el libro de Jeremías. Terminaron. Nunca le creyeron al Señor. Y se levantaron falsos profetas que les decían: no, vámonos para Egipto. En Egipto no va a pasar nada. Y Dios dijo: no vayáis. No vayáis a Egipto. El avivamiento tenemos que clamar que llegue en medio de los tiempos. Nosotros aquí, ¿cómo estamos? ¿Cuál es el tiempo? Hemos estado hablando de los tiempos, ¿verdad? Nosotros venimos de un tiempo ahorita muy hermoso con las mujeres. ¿A dónde están todas las mujeres que fueron ahorita? Me pregunto. Ahí están las que levantaron las manos. Pero hay otras que no están hoy. ¿Por qué no están? Pero otras están. Eso está pasando. Esto pasa. Eso pasa. Y no crea que solamente pasa aquí. No, pasa en todos lados. Pasa en todos lados. Así pasan los pastores. Les espero tal día. No vayan a faltar. Si llueve, no vayan a faltar. Y digo: ay, Señor, los pastores. Siempre estamos ahí, ¿verdad? Siempre estamos ahí, ¿verdad? Llamando a la iglesia, llamando al pueblo de Dios. Entonces, en medio de los tiempos, dice, que llegue ese avivamiento a mi vida y a su vida. En medio de los tiempos. Ahorita es un tiempo tranquilo, ok, mañana puede ser un tiempo diferente. Mi sobrina, veníamos felices en el carro el domingo. Veníamos compartiendo de todo lo que habíamos vivido. Y bueno, nos dejó ahí por la 105, ahí tomamos el otro transbordo, ¿verdad? De Nueva York, ¿verdad? A París. Y bueno, al nomás encontrarse con sus hijas estaban enfermas. Prueba para la sobrina, ¿verdad? Y que hasta una amiga iba a llevar ella, ¿verdad? Y la muchacha también, ¿verdad? Tuvo un problema con un familiar. Y ella dispuesta a que la amiga fuera y escuchara la palabra.
y le pagó todo. Hermanos, porque bueno, ella me dijo, pero hace como 2 meses atrás me dijo, tía, yo la estoy invitando para que ella vaya, porque ella necesita, me dice, oír la palabra de Dios. Tiene grandes problemas, grandes tribulaciones. Bueno, pues al fin, y estuvimos orando, fíjense, para que el Señor, ¿verdad?, hiciera posible que la muchacha fuera, pero no pudo ir al final. Hermanos, pero mire, así es. En medio de los tiempos. Estaba muy contenta, muy feliz. Anoche, ella afligida, nos escribió, ¿verdad?, a la familia, oremos, oren familia. Eso me gusta también, hermanos. Cuando nosotros tenemos crisis en medio de los tiempos, ¿qué debemos hacer nosotros? Allá, que por el indirecto, allá por como a la semana, que el hermano estaba enfermo, que el hermano tal cosa. No, orar, pedir, hay oración en los grupos ahí que tenemos. Hermanos, oren por tal cosa, porque yo creo en el poder del acuerdo, en la oración. Mire, se mueve el poder de Dios. Se mueve el poder de Dios. Ya lo que Dios no quiere hacer, ya nadie lo va a hacer. Yo he entendido eso, ¿verdad? Por eso, pero es importante, hermanos. Es importante, ¿verdad? Entonces, el Señor quiere despertar en nosotros un avivar a tiempo y fuera de tiempo. Que nuestra vida esté avivada con el fuego del Espíritu Santo. Nuestra vida esté avivada en todo tiempo y que nos levantemos con fuerza cada día para hacer la labor, para caminar con Dios. Que cada día proclamemos: al victorioso vive en mí. Que es bueno cantarlo, pero que el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí de la fe en el Señor. Eso oraba, sí oraba este profeta. Oraba con fervor y oraba con urgencia. Oremos con fervor, oremos con urgencia. Y yo sé que Dios nos responde. Dios siempre nos responde, porque Él es un Dios vivo que nos ama. Entonces, oraciones que renueven el espíritu. Oremos oraciones que renueven el espíritu, que transformen, que nos renueven, que despierten avivamiento en el corazón de nuestros hijos que están ahí dormidos, atados. El Espíritu Santo, oremos. Y nosotros mismos, porque eso quiere el Señor. Una oración, también dice ahí Él, en el capítulo, siempre en el versículo 1. En la ira, acuérdate de la misericordia, porque la ira de Dios se iba a desatar para ese tiempo. La ira de Dios se va a desatar. Cuando el Señor dice que Él guardará su iglesia de la tribulación que vendrá sobre la tierra, porque nunca ha habido una tribulación tal, y yo te guardaré de la ira. De la ira. ¿Sabe que yo cuando escucho esos truenos, como los que caen en el campamento, como los que dan en el campamento, yo digo: Señor, estos truenos impresionan, ¿verdad? ¿Y cómo será en aquel día? Gracias a ti que yo no voy a estar, Señor, le digo, aquí. Pero óigame, dice que el pueblo de Israel estaba aterrorizado en el Sinaí al ver aquellos truenos, aquellos relámpagos. Y fue tal el temor, el miedo. Y le dijeron a Moisés: anda tú a hablar con Jehová, porque nosotros no queremos morir. Mire, ¿ha leído usted en Apocalipsis que dice que la gente a los juicios de Dios, a la ira desatada de Dios, le van a decir a los montes: ven sobre nosotros y mátanos? Pero ¿sabe qué? No van a poder morir. Algunos van a morir, otros no van a morir. Y el diablo le va a quitar la máscara completamente ese tiempo. Y aún así dice que blasfemaron, no se arrepintieron y blasfemaron el nombre de Dios. Entonces mire, esta era una oración también que iba relacionada, porque estaba viendo cuando se desatara la ira de Dios.
Así lo dice. Entonces, pero Él dice, acuérdate, cuando venga tu ira, el cumplimiento de tu juicio, Jehová, acuérdate de tu misericordia. Acuérdate de tu misericordia. Ten misericordia de tu pueblo. Mira, yo cuando he leído las oraciones que hacían los profetas, y siempre decía, ¿usted acuerda de Moisés? ¿Y para qué? Y van a decir los pueblos, y para matarlo los sacó Jehová de Egipto. Y para que muriera en el desierto. Esas oraciones que conmovían el corazón del Señor. Y sí, Dios trajo treguas, pero siempre cumplió lo que Él dijo. Pero sabe, Dios es justicia. Salvó a Noé y a su familia. Salvó a Lot y sus hijas. ¿A quién más salvó el Señor? ¿De juicios? Salvó el Señor. ¿Ah? Y sigue salvando el Señor. Sigue salvando. El Señor sigue salvando. Pero ¿sabe? Aquí Él le dice. ¿Y qué vamos a orar nosotros aquí? Como este ejemplo. ¿Usted tiene familia que no se ha arrepentido? Entonces, ¿qué va a decir usted? Acuérdate, Señor. Señor, ten misericordia, te ruego. ¿Ha aprendido usted a hacer ruegos al Señor? Levante la mano a los que han aprendido a rogarle al Señor. A rogarle. Muy pocos. Prende ese camino de rogarle a Dios. Los hijos que están aquí, como no aprendieron el camino de rogarle, ¿verdad? Porque los papás todo le dan, ¿verdad? Todo le damos. Pero ¿va? ¿Qué pasa que cuando un hijo le ruega a uno algo, que quiere algo? Ahí estaba. Mañana, mediodía, tarde, noche. ¿Verdad que así son los hijos? Y dele, ¿verdad? ¿Qué se llama eso? Insistencia. Insistencia hasta que dobla al papá y a la mamá y le dice, bueno, está bien. Pero si haces esto, yo te lo doy, ¿verdad? Esos son ruegos. Ruegos. La Biblia nos habla de rogar a Dios. La palabra nos habla de suplicarle al Señor. Con súplicas. ¿Cuáles son las súplicas? Dígame, ¿cuáles son las súplicas? Marvin, dígame cuáles son las súplicas. ¿Qué súplica? Pásenme el mensaje. Con todo el corazón. Sí, me gusta eso. Orarle al Señor con todo el corazón. Con fe. Amén, también. Eso es súplica. Mire, yo le voy a dar un testimonio ahorita. El viernes en el campamento cayó una señora tormenta. Pero tormenta. Ahí como eso de las 5 de la tarde empezó a llover. Y fuerte, ¿va? Y según yo, bueno, bien que hay unas cuantas gotitas y todo tranquilo, ¿va? Y empezó a tronar. Pero unos bombazos, que yo así le digo, ¿va? Unos bombazos, hermano, pero bombazos. Que bueno, le dije yo a mi querida Carla, ¿verdad? Íbamos a arreglar allá arriba, a decorar arriba. Vamos a esperar que pase la lluvia, le digo, para subir. Y acostémonos un ratito porque, bueno, ella había madrugado y yo también, ¿verdad? Me había levantado temprano. Vamos a descansar un rato y ahí nos vamos. Pues mire que yo estaba acostada en mi cama y tenía cerrados mis ojos. Y así pues, yo miré el luzazo. Y yo sentía aquella luz que me golpeó los ojos. Y aquella ventanita chiquita que tengo yo ahí en el tráiler. Y yo abrí los ojos, mire, se alumbró todo. Y estábamos de día todavía, no se había oscurecido. Y mire, si ha venido un bombazo, hermanos, que se estremeció ese tráiler, ese furgón. Tráiler, digo yo, el furgón. Se estremeció, que Carla dijo, tembló, dijo Carla. Sí, porque Tito nos fue contando que había temblado aquí, ¿verdad? Sí, es que tembló, no, hombre, ese fue el rayo ese que cayó, le digo. Pero hermano, olvídese. Y mire, y bueno, dejó de esas centellas,
más o menos ahí como por las 6:30, ¿verdad? Entonces, mire, le digo yo a Carla, mira Carla, vamos a orarle. Vamos a rogarle al Señor, le digo. Vamos a suplicarle al Señor que mañana no llueva. Porque mira, Leo, tenemos los talleres, le digo yo. Y mire, y nos fuimos a orar y le suplicamos al Señor. Y yo le decía, Señor, yo te suplico con todo mi corazón, con toda la fuerza de mi alma. Tú eres Dios arriba en los cielos, Dios abajo en la tierra. Que no llueva, Señor, mira esto y esto y esto. Pero por la noche, así le dije, Señor, y que también en la noche no va a llover, pero en la noche no llovió. Pero sabe que fue magnánimo el Señor, ¿verdad? Porque como a las 8:30 empezó a llover. Y bueno, algunas hermanas como, ¿cómo se llama? Janet, se le mojó la carpa a Janet, ¿verdad? El otro año, Janet, decime dónde la vas a poner para que no se te moje. Pero ahí pasamos, ¿verdad? Todos salimos bien adelante. Pero yo meditaba en eso, wow, es que yo al Señor yo no le rogué ni supliqué en la noche, ¿va? Pero sí, yo me acuerdo. Nos metimos con el Señor y el Rey nos escuchó. El Señor nos escuchó. El domingo fue un día hermoso y hemos aquí 0 lluvia. Amén. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Amén, hermanos. Aleluya. Vemos nosotros que se acerca la ira de Dios. Oremos, hermanos. Oremos misericordia. Yo cuando escucho esos anuncios de esos huracanes, ¿sabe? Yo le oro al Señor porque yo le digo, ten misericordia, Padre. Ten misericordia, Señor. Porque usted sabe lo que hace un huracán destructivo en nuestra nación. Y misericordia, misericordia. Vemos que se acercan, porque ¿sabe una cosa? Que los huracanes a veces son juicios de Dios también. Y sabe, dice el verso 12, con ira hollaste la tierra y con furor te hollaste las naciones. Y mire cómo dice también el 16b. Oí, se conmovieron mis entrañas, la parte B. Dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Él ya miraba, él oía el tronar de los caballos de ese pueblo que venía a cumplir el deseo divino de Dios. Él escuchaba la marcha de los caballos. Hay veces que nosotros presentimos. Nosotros hemos tenido en intercesión tiempos así que hemos presentido las cosas cuando vienen. Porque el Señor somos sus hijos. Amén. Entonces, hay que temer las consecuencias del castigo divino porque esas son reales, esas se van a cumplir. Temamos a Dios. La ira de Dios un día se va a desatar sobre esta tierra. Así como fue real en el tiempo de Habacuc, va a ser real en este tiempo. La ira de Dios, dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad, dice Romanos 1:18. Entonces, hermanos, advertidos estamos nosotros ya. Nosotros estamos advertidos. La palabra nos los advierte. El Señor nos lo ha dicho ya de cosas que van a pasar. Y nos dice a nosotros como pueblo, como iglesia, vosotros estáis advertidos. Mirad, dijo el Señor, ya lo he dicho, ya os lo he dicho antes. Terminó. Entonces, tenemos nuestra única esperanza, es la misericordia de Dios para todos los días, todos los que faltan todavía. No menguemos en orar y declaremos que esa familia nuestra va a estar delante del Señor. Que esa familia nuestra Dios la trae por misericordia. No perdamos esa esperanza. El Evangelio, cuando lo anunciemos, nosotros anunciamos la misericordia del Señor. Ahora la pregunta es, ¿responderemos nosotros a tiempo a las advertencias de Dios? ¿Responderemos a tiempo a la misericordia de Dios? Eso hace que nosotros estemos avivados. Amén. Entonces, que se avive nuestra vida espiritual. Hermano, cada enseñanza oída
obre usted con ella, póngala en práctica. ¿Sabe que yo he estado orando al Señor por mi camino, que sea como el de Enoc? Estoy orando al Señor que me dé sabiduría cada día. Y yo les cuento mis experiencias. Una vida de fe. Mire cómo termina diciendo Habacuc. Habacuc, cuando hace esta oración, él sabe todo lo que viene, él sabe lo que le ha pedido al Señor. Pero mire cómo termina diciendo el verso. Le voy a leer el 18. Con todo dice, aunque faltare todo, pero yo con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza y él hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Bueno, ahí está hablando de que no iba a haber fruto. Ahí está hablando de que iba a faltar el producto del olivo. Ahí está hablando que iba a haber escasez, que iba a haber hambre. Ahí está hablando de que no iban a haber ovejas, que no iban a haber vacas, ni iba a haber leche, ni queso, ni mantequilla, que iba a haber una escasez. Pero él dice, con todo lo que venga, yo me alegraré. Esa es una vida de fe. ¿Sabemos nosotros lo que viene? No sabemos. Lo único que sabemos es que Dios está con nosotros. Amén. Y que nos invita el Señor entonces a que tengamos una vida de oración ferviente. Aprendamos a hacer nosotros estas oraciones conmovedoras que conmuevan el corazón del Señor. Como la oración de Jabes. Y Jehová le otorgó lo que le pidió. Oremos con fe, crezcamos en la fe, desarrollemos nuestra fe en todos los aspectos, en todas las áreas, crezcamos en fe. Si el enfermo se va a sanar, el rey lo sabe, pero yo tengo que orar porque se sane. Sí, que se haga la voluntad perfecta de Dios, pero yo tengo que tener fe hasta el último instante, ¿verdad? El que hace la obra es el Señor. Yo solamente soy un instrumento. Pero no caigamos en pasividades. No caigamos en pasividades, hermanos. El llamado este es un llamado. Venía un juicio terrible para su pueblo. Pero él no se quedó tranquilo. Él no se quedó inconmovible. Él empezó a orar. A orar.